nace el despertar. Era uno de los 200. Me imagino que serían casi todos, pero es que en su sumario aparece esa mención como algo acusatorio, como algo negativo. Bueno, sí, continúo con el apartado de agradecimientos porque soy un poco desagradecida. Cuanto antes dije que Emilio, que sin el local de Emilio no lo habríamos podido hacer, me refería a en el pueblo, porque el Pristi se ha pasado diciéndome en las redes sociales, pues venimos a mi finca, que me acopla con este. Me vengo aquí. Que Joaquín Losada, Joaquín el cartero, está haciendo posible que me oigáis. Y bueno, y todo. Entonces, sin Joaquín, estos actos son imposibles. Las sillas en las que estáis sentados no han caído del cielo. Son unas pocas de Miguel Guindilla y otras pocas de Joaquín. Y si me olvido de algo, lo siento, pero creo que está todo. Ahora damos paso a Enara Alonso. Enara Alonso es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, con un posgrado de Derecho Público Europeo en la Universidad de Burgos, funcionaria del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado. Tras su paso por el Archivo General de Simancas, en el 2009 se hizo cargo del área de descripción del Archivo General Militar de Ávila. Autora de diversas publicaciones de carácter histórico y archivístico, colabora en tareas docentes y de difusión, tanto en la Asociación de Archiveros de Castilla y León, ACAL, como en Archiveros Españoles en la Función Pública, AFP. Su charla consiste en enseñarnos a buscar familiares en los archivos estatales, en informarnos sobre cómo acceder a los fondos documentales sobre memoria democrática, y ya os adelanto que ha puesto a disposición de quien lo quiera el PowerPoint sobre el que va a trabajar. Tengo la mía, no te preocupes. Sí, lo que hemos dicho es poco tiempo, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos y agradecidísimos a los organizadores y a todos los colaboradores que ha citado Remedios. Y pues claro que hemos dicho que sí, ¿cómo no vamos a decir que sí? Si es que estamos en estos medios hasta la médula. Me hace mucha ilusión venir aquí y ver que esto está lleno hasta arriba, porque estamos teniendo dificultades políticas últimamente en Castilla y León. Afortunadamente parece que se han despejado en el resto del país, de momento. Y creo que es importante que podamos seguir haciendo estos actos de la manera que sea y como sea. Que tiene que ser con sillas de los vecinos, pues con sillas de los vecinos. Lo importante es que los podamos seguir haciendo y que podamos seguir hablando de estos temas, así que enhorabuena a los organizadores y sobre todo enhorabuena a todos los que habéis venido, y que vamos a ver presentación. Bueno, como os decía, vamos a coger el otro para que se vea un poquito mejor. Como os decía, yo he preparado un PowerPoint que tiene muchos enlaces a muchas de las cosas que voy a hablar. Más que abrir todos los enlaces y hablar de todo lo que vamos a hablar, lo que sí que me gustaría es que al que estuviera interesado pues pudiera obtenerlo, y se lo van a poder pedir a Remedios, porque yo quiero hablarles en principio de que un archivo, lo que es un archivo, cómo pueden acceder a los archivos, que ya les digo que no hay ningún requisito para acceder a ningún archivo más que entrar, saludar y enseñar el DNI, ¿vale? ¿Por qué es importante acceder a los archivos? ¿Por qué los archiveros somos defensores de los derechos humanos? ¿Y cuáles son las políticas archivísticas para la defensa de los derechos humanos? Y voy a pasar por encima un poco por los recursos,
porque es más importante que entiendan las razones que los medios. Los medios, si acceden a la presentación, los van a poder ver todos, van a poder acceder a todos los recursos que les voy a dar, y si tienen alguna duda, pues siempre me tienen a su disposición en el Archivo General Militar de Ávila, de 9 a 2 y media, de lunes a viernes. Llaman y preguntan por mí y les cojo el teléfono, ¿de acuerdo? Así que todo lo que no puedan ver aquí, porque hay muchos hipervínculos y muchas cosas que no vamos a poder acceder, van a poder acceder, si quieren, desde sus casas, desde la presentación. Vamos a empezar diciendo qué es un archivo. Porque un archivo es tanto un edificio, como una institución cultural, como un conjunto de documentos, o como eso que nos mandan en un email, y también muchas veces es un almacén de papeles viejos, sobre todo cuando no hay archivero. Un archivo es un archivo cuando hay archivero, si no es un depósito de papeles viejos. Pero sobre todo me interesa decirles que un archivo es un servicio de información a los ciudadanos, porque ustedes los ciudadanos tienen el derecho de acceder a la información pública. Por un lado la Constitución les dice en el artículo 20 que tienen el derecho de información, y por otro el 105 de la Constitución el acceso a los registros y los archivos. Así que si alguna vez no les dejan entrar en un archivo, digan que es su derecho constitucional. Se va a quedar petidifuso al que le oiga, pero van a tener ustedes razón. Esto no siempre ha sido así, porque en la antigüedad, en el antiguo régimen, los archivos solo se usaban para el poder. De hecho, ustedes alguna vez habrán oído hablar del archivo de Simancas, ese castillo maravilloso que hay en la ribera del Duero, y en el que yo casi me he criado y el que he sido archivera también, tengo que decirlo todo. Ese archivo fue creado por Felipe, bueno, se creó anteriormente, pero Felipe II ya le dio unas instrucciones para que fuera un archivo que estuviera al servicio del poder, para tener guardados los papeles que justificaban su poder y con los que podía trabajar, y además Felipe II, al contrario que otros reyes, gobernaba a través del papel. Y él firmaba las propias resoluciones de los asuntos, a veces las firmaba incluso él, se lo puedo garantizar yo que las he visto muchas veces. Mientras que otros reyes luchaban y batallaban, él gestionaba con el papel. Con lo cual, los archivos eran elementos exclusivos del poder. Y en los archivos se guardaban los elementos que justificaban el poder de los reyes, o el poder de los condes, o el poder de los obispos, o el poder de los ayuntamientos, porque también tienen que saber que todas las instituciones públicas y privadas tienen sus archivos, y en ellos basa la documentación. De hecho, ustedes no nacen hasta que no dice un papel en el registro que han nacido, y no se mueren hasta que no dice un papel en el registro que se han muerto. Y no les digo nada de casarse o de comprar una vivienda, ¿de acuerdo? O sea, sin papeles y sin archivos, los derechos no existen. Por eso decimos que somos un servicio de información y que estamos al servicio de los ciudadanos para facilitarles el acceso a la información que necesitan para ejercer sus derechos. No custodiamos tesoros, no somos cancerberos. Está muy bien que tengamos el testamento de Isabel la Católica o las cartas de Colón y estas cosas, pero lo importante es que los archiveros no custodiamos tesoros, facilitamos el acceso a la documentación que justifica los derechos de las personas. Y eso ha sido así pues desde la Revolución Francesa, básicamente. Por eso hablamos ahí de la antigüedad, archivos de uso exclusivo de poder, y en la Revolución Francesa se abren los archivos a estudiosos y eruditos, y en la actualidad los archivos están abiertos a la ciudadanía. Y de cara al futuro, pues no tengan ustedes problemas, que aunque la documentación ahora ya lo estarán viendo ustedes, que les cuesta mucho, en la administración y en la mayor parte de las instituciones es electrónica, también gestionamos la administración electrónica, ¿vale? La documentación que está en formato electrónico también la vamos a saber conservar, o al menos lo estamos intentando, pese a las dificultades, pero vamos a también poder conservar toda la documentación que se genera en un soporte distinto al papel o el pergamino o a otros soportes habituales del papel. Decíamos que todas las instituciones tienen archivo, tanto las instituciones públicas como las privadas, como ustedes en sus casas. Ustedes en sus casas seguro que tienen alguna carpeta o alguna caja o algún sobre donde guardan los papeles importantes de su vida, esos que hemos dicho que justifican su vida, sus propiedades y esas cosas. Al final hacen ustedes lo mismo que Felipe II, guardar en un sitio seguro lo que justifica sus derechos, ¿verdad? Pues entonces tenemos archivos privados, tenemos archivos públicos. Y como dice un amigo mío, que es un archivero del archivo municipal de un pueblo de Madrid, un archivo es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre, ¿vale? No sirve de nada lo que decía, tener un archivo sin archivero, pues es un almacén de papeles. Los archivos deben tener archiveros y personal a su servicio para que podamos facilitar las cosas. Vamos adelante. Aquí lo que vamos a hablar es archivos históricos nacionales e historia familiar. ¿Quiénes pueden entrar a los archivos? Pues lo que decía al principio, el acceso a los archivos, tanto los históricos nacionales, que digamos que son los más grandes, que son este archivo de Simancas que hemos citado, el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de Indias, el Archivo General Militar de Ávila, que también es un archivo histórico nacional, ¿vale?
pues es libre y gratuito para cualquier ciudadano de cualquier estado, no hay límites, no tienen que ser ustedes ni profesores, ni estudiantes, ni tener un carnet de investigador, afortunadamente eso ya caducó, y sí que tenemos diferentes tipos de usuarios. Aunque todos puedan acceder, sí que hay distintos tipos de usuarios. Tenemos primero los institucionales, que son los que responden un poco a esa visión de archivos como elementos de poder, que son las administraciones públicas que requieren información a los archivos para su funcionamiento diario. Usted, una administración tiene que hacer un trámite, pues vamos a poner, yo qué sé, por ejemplo, en una, ¿cómo se dice esto? Una incautación de bienes, incautación no, ¿cómo se dice? Cuando a alguien le cogen un pedazo de tierra porque van a hacer una expropiación, las neuronas que están en la playa todavía. Cuando hacen una expropiación, pues la administración se dirige a los archivos municipales o al catastro o al registro de la propiedad a consultar la documentación de los terrenos que van a expropiar. En ese momento piden a esos archivos la documentación. Entonces la administración es uno de los principales usuarios de los archivos. Luego están los usuarios académicos, que parece que son los típicos, ¿no? Los historiadores o la gente que va a escribir un libro, como Jennifer, o la gente que imparte clases en la universidad basándose en documentos de archivo. Luego están los usuarios en general, que son los particulares o colectivos que buscan o necesitan información por cualquier motivo, y muy importante es esto, sin obligación de motivarlo, ni justificarlo. Ustedes pueden ir a un archivo y pedir una documentación, y hombre, es conveniente que nos digan lo que quieren y para qué lo quieren, porque les vamos a ayudar mejor, pero no tienen ninguna obligación de hacerlo. Y eso también lo dice en la ley, en este caso la ley de transparencia. No les tienen que poner ninguna traba. ¿Para qué quiere usted la documentación? No le tenéis que contestar a ti que te importa, pero dice, bueno, es que no es necesario que yo te justifique para qué quiero esta documentación. Tu obligación es ponérmela a mi disposición. Y luego hablaremos, en nuestro caso, de unos usuarios prioritarios que sois precisamente las víctimas y los familiares de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y en eso me quiero parar un poco. Si los archiveros y si los documentos justifican derechos, el acceso a los documentos que indican violaciones de derechos o crímenes de lesa humanidad, ese acceso tiene que ser prioritario, tiene que ser el más importante. Y por eso los archiveros hemos luchado en la nueva ley de memoria democrática en que eso se garantice. Eso daría para otra charla, que no lo vamos a hablar hoy, porque si nos ponemos, pues podemos estar aquí hasta mañana. Pero es importante que de las pocas cosas buenas que tiene la nueva ley de memoria democrática, porque eso también daría para otra charla, pero tanto la ley de memoria histórica como la ley de memoria democrática, siendo mejor que nada, no son tan buenas como deberían. Pero si algo hemos conseguido mejorar, precisamente ha sido el tema de acceso a la información, por lo que hemos peleado los archiveros por ello. Y en eso tenemos que sentirnos especialmente orgullosos. O al menos yo me siento especialmente orgullosa. ¿Vale? Archivos históricos nacionales, historia familiar. ¿Cómo puedo saber qué pasó en mi familia durante la Guerra Civil y el franquismo? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que en España no hay un único archivo de la Guerra Civil. Ni falta que hace. Tampoco. Imagínense que todos los documentos que se generan durante una guerra de 3 años y durante una dictadura de 40, por todas y cada una de las administraciones generales, locales, comarcales, el movimiento nacional, la organización sindical, el ejército, la iglesia, están en un solo archivo. Nos moriríamos todos, ¿no? Afortunadamente no toda la documentación se guarda. Ya les digo yo que la mayoría de la documentación que se produce en la administración afortunadamente se destruye. Imagínense ustedes que estamos guardando las declaraciones de la renta de todos los habitantes de España desde que empezamos a hacerlas. Y no fue en el año 80 y pico, fue en los años 30. ¿Vale? Afortunadamente parte de la documentación se destruye, solo se conserva la que se considera que tiene valor histórico o que evidencia violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que no se puede destruir jamás. Cosa que aquí en España, lamentablemente, ha pasado. Pues en España no hay un único archivo de la Guerra Civil ni falta que hace, porque efectivamente lo que hay son muchos archivos y muchos fondos documentales repartidos en todos los archivos. Tenemos documentación de la Guerra Civil y de la dictadura franquista en el Archivo Municipal del Arenal, en el Archivo Histórico Provincial de Ávila, en el Archivo Histórico Nacional, en los archivos de la Iglesia, en todos los archivos de España hay documentación de una guerra que dura 3 años y una dictadura que dura 40 años. Y mucho más en los archivos militares, porque la dictadura fue una dictadura militar. Y es donde trabajo yo, en uno de los 28 archivos militares históricos que tiene el Ministerio de Defensa. Uno de ellos en Ávila, que es Histórico Nacional, desde el año 1998, aunque el archivo se abrió en 1993. Aquí, en esto no me quiero parar, porque ya digo que si ustedes tienen interés van a poder acceder a este documento. Tienen la lista de todos los archivos donde se pueden consultar datos sobre familiares de la Guerra Civil.
¿Y cómo sé yo al que tengo que ir? Porque aquí hay el Centro Documental de la Memoria Histórica, que es el de Salamanca, el Archivo Histórico Nacional, que está en Madrid, el General de la Administración, que está en Alcalá, el Archivo General del Ministerio del Interior, que luego veremos qué interesante es. Solamente archivos de defensa, el General de Ávila, el Histórico General de la Defensa de Madrid, el de Guadalajara, el de Segovia, archivos intermedios que hay en todo lo que eran las antiguas regiones militares, el Archivo Histórico del Aire. Y luego también tenemos otra forma de acceder a la información, que es con bases de datos. Los que manejan internet y los que tenéis gente que os puede ayudar a manejar internet, pues van a tener un montón de bases de datos, tanto públicos como privadas, donde hay información. Los usuarios no tienen por qué saber dónde está la información, eso lo tenemos que decir nosotros. Ustedes se van a dirigir a cualquiera de los archivos que quieran y les van a decir: busco la información de esta persona. Normalmente pedimos nombre, apellidos y nombre del padre y de la madre y lugar de nacimiento, porque lamentablemente o afortunadamente somos muchos Alonso Rodríguez en toda España, muchos Jiménez Pérez y muchos López Martín. Entonces, sabiendo el nombre del padre y de la madre y sabiendo el lugar de origen, podemos discernir entre nombres comunes. Hombre, cuando uno tiene un apellido peculiar, se le localiza bastante rápidamente, pero lo normal es tener apellidos comunes y entonces necesitamos cosas para diferenciarles. El archivo al que se remita le van a decir: pues miren, no, aquí no está, pero puede preguntar en este u otro. La administración siempre le va a dirigir al archivo que sea. O sea, no tengan miedo de dirigirse a los archivos. Esas bases de datos online, hay algunas que dependen del Ministerio de Cultura, que es el que tiene los grandes archivos estatales, el archivo de Simancas, el archivo de Indias, el archivo de la Corona de Aragón, pues todos esos grandes archivos que se conocen y que tienen pues las cartas de Colón o todos estos documentos tan maravillosos, o en el Histórico Nacional, pues ahora mismo, bueno, de todos los fondos que tienen, toda la desamortización, todos los monasterios. Cuando llegó la desamortización, pues toda la documentación de otros monasterios se recogieron en las delegaciones de Hacienda y luego fueron todos al Histórico Nacional, y allí pueden ver los pergaminos maravillosos de todos los monasterios y de todas las instituciones desamortizadas. O bueno, pues todos esos, hay una base de datos que se llama PARES, que es Portal de Archivos Españoles en Red, donde van a poder consultar, y tienen unos portales de búsqueda específicos para víctimas del franquismo. Hay un portal de víctimas del franquismo, ¿vale?, un portal de militares republicanos, otro de muertos y desaparecidos, de deportados a campos de concentración nazis, y todo eso lo pueden encontrar en las bases de datos. Ponen los nombres y apellidos y va a salir la referencia al archivo al que se tienen que dirigir. Dentro de los archivos militares, hablaba ella de que en el sumarísimo de su padre había aparecido, había aparecido el nombre de todos los integrantes de la organización. Pues los archivos militares también tienen sus propias bases de datos. No tenemos todavía un portal tan estupendo como el de Cultura, de PARES, que además de ver las descripciones, pues puedes ver las imágenes y descargártelas. En los archivos de defensa no llegamos a ese nivel, pero damos las referencias también, y siempre por nombre y apellido lo van a encontrar. Y luego hay unas iniciativas privadas que cuando las consulten van a ver que son muy útiles, que es Combatientes, Buscar Combatientes. Es una página que se llama buscarcombatientes.es, que ha cogido todas las bases de datos y toda la información que tenemos en los archivos públicos, y con gente voluntaria, que es para comérselos a besos, hay que poner en valor este trabajo, gente de manera voluntaria que en una sola base de datos ha volcado toda la información que tenemos en los archivos públicos a esas bases de datos, tanto en el Ministerio de Defensa como los del Ministerio de Cultura y otros fondos documentales de otros archivos. Como decimos, que hay fondos documentales de la Guerra Civil en casi todos los archivos de todas las instituciones de toda España, están volcando los nombres de los listados de las personas ahí. Entonces es muy fácil acceder a través de esos buscadores, combatientes.es o buscarcombatientes.es, o todos los nombres. Todo esto lo van a tener, no se preocupen, que esto el que le interese lo va a tener y lo va a poder distribuir al resto de la gente, y van a poder bucear en las páginas, y lo van a poder comprobar. Hay una que es muy conocida, que es Todos los Nombres, en la que participa, por ejemplo, Paco Espinosa mucho, y hay una muy específica de Brunete en la Memoria, que es un usuario de nuestro archivo, Ernesto, más alto que un pino, que además trabaja muy bien, y él ha recopilado muchos datos de la batalla de Brunete, que fue con diferencia una de las más cruentas de toda la guerra y con el número de víctimas mayor de toda la guerra en los dos bandos, ¿vale?, tanto en el bando nacional como en el republicano, y ahí tiene una base de datos importante que, aunque no sea pública, se utiliza mucho. Pero bueno, esto lo van a poder ver. Yo les voy a dar unas ideas principales de lo que se puede encontrar en cada archivo, pero luego vamos a pasar a hablar por qué son importantes los archivos y el acceso a la información.
¿Qué encontramos en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca? Si escribimos allí, podemos mandar un correo electrónico, podemos mandar una carta, podemos llamar por teléfono o podemos presentarnos allí. El acceso a los archivos es indiferente que sea desde casa, el que tenga internet, o por correo, o por teléfono, o presencial. Siempre van a poder acceder a un archivo, ¿de acuerdo? Pues tienen, sobre todo en el archivo de Salamanca, que en la prensa parece que es el archivo de la Guerra Civil, no es el archivo de la Guerra Civil, es el archivo de la represión, porque es el archivo donde terminó toda la documentación que se iba incautando durante la Guerra Civil. Iban las tropas franquistas y había un servicio de recuperación de documentos, que se llamaba así al principio, que iba recogiendo toda la documentación, por ejemplo, de esta organización en la que estaba tu abuelo. Iban tomando las ciudades, iban cogiendo la información, sobre todo las listas de todos los integrantes de las organizaciones del Frente Nacional, de ateneos libertarios, de partidos políticos, las gestoras constitucionales de los pueblos. Iban cogiendo toda esa documentación, la iban incultando y la iban llevando a Salamanca. ¿Para qué? Para luego tener esas listas para el Tribunal de Represión de Masonería y Comunismo, el Tribunal de Responsabilidades Jurídicas y otras jurisdicciones extraordinarias que se hicieron simplemente con motivo represor. Es decir, un Estado democrático tiene unas funciones económicas, unas funciones legislativas, unas funciones judiciales, pero una dictadura además tiene unas funciones represoras. Lamentablemente es así. Y la función represora del Estado genera una documentación que es la que está guardada en Salamanca. Por eso, aunque se le llamó Archivo de la Guerra Civil, en realidad es el archivo de la represión. Y es donde vamos a encontrar, sobre todo, nombres de personas relacionadas con todos estos procesos represivos. Y ahí están, pues eso, la documentación de toda la gente represaliada con la ley de masonería y comunismo, con las responsabilidades políticas y posteriormente con el Tribunal de Orden Público. ¿Vale? Lo que a lo mejor intuían pero no sabían es que cuando termina, por así decir, la vigencia del Tribunal Especial de Masonería y el Comunismo, que era para reprimir sobre todo, y responsabilidades políticas, que era para reprimir a la gente de la guerra y de todo el tema de masonería y comunismo, cuando ya llegamos a los años 50, que ya toda la gente de la guerra ya más o menos estaba o depurada o fusilada o muerta o en la cárcel o acaba de salir de la cárcel, pues ya empezaban las organizaciones sindicales a dar más guerra y entonces ya cambiaron la ley de masonería y comunismo por la ley de orden público, el Tribunal de Orden Público. Y lo que no sé si saben ustedes es que la finalización del orden público en 1979, al día siguiente crearon la Audiencia Nacional. Pero al día siguiente, quiero decir, al día siguiente, y los jueces y los oficiales que trabajaban eran los mismos. ¿De acuerdo? Esto pasó también con la policía y pasó también con la Guardia Civil. Y de aquellos polvos estos lodos. Vale. ¿Cuál es el archivo de la Guerra Civil? Pues señoras y señores, donde trabajo yo, el Archivo General Militar de Ávila. ¿Por qué? Porque allí lo que tenemos es la documentación de carácter militar del conflicto armado. Tenemos el desarrollo militar de la guerra. Y no lo tenemos porque lo tengamos que tener nosotros, sino porque Franco lo ordenó así. Porque Franco termina la guerra y manda que todas las unidades que han terminado ya de ocupar porque fue una guerra de ocupación, todas las unidades que habían ocupado todo el Estado, recopilan la documentación que habían generado y la que habían ido incautando a las unidades republicanas del ejército republicano. Y con toda esa información, más documentación que habían ido cogiendo también de la Generalitat de Cataluña y del gobierno de Euskadi y del Servicio de Investigación Militar Republicano, que había un servicio de espía republicano, toda esa documentación la mandó incautar, la mandó recoger y hacer el archivo de la Guerra de Liberación, para ver lo bien que hemos ganado a los rojos. De hecho, se divide la documentación en documentación nacional y documentación roja. Y ustedes miran al archivo y piden la documentación y sale documentación roja o documentación nacional. Depende de la que sea. Pero porque Franco lo ordenó recoger y creó una institución llamada Servicio Histórico Militar para ir recopilando toda esa información, porque no ustedes piensen que la recopilaron en 15 días. Empezaron en el 39 y terminaron en el 60 y pico. Y el Servicio Histórico Militar estuvo exclusivamente cerrado al uso por militares hasta el año 77. Esa documentación luego llegó a Ávila. Y esa colección del Archivo de la Guerra de Liberación es la que tenemos en Ávila. Con esa, ¿qué más documentación tenemos? Pues también la de las milicias nacionales de Falange y Requetés. Casi nada. Todos los que se presentaron voluntarios, algunos forzados, ya saben ustedes que la voluntariedad a veces era forzada, tanto a luchar en las tropas franquistas como a luchar luego en la División Azul. Con lo cual es muy probable que si alguno de sus familiares, voluntario o no voluntariamente, fue a la División Azul, tengamos su expediente en Ávila. Junto a eso también tenemos toda la documentación que generó el Ministerio del Ejército, porque cuando terminó la guerra,
Había un Ministerio de Defensa Nacional Republicano, un Ministerio de la Guerra que venía incluso de los tiempos de Alfonso XIII y de Alfonso XII. Había un Ministerio de la Guerra, pues como hubo un Consejo de Guerra y una Secretaría de Estado de Guerra durante los Austrias y los Borbones. Quiero decir, los asuntos de la guerra se han gestionado siempre y toda la documentación estaba en los archivos. Pero cuando termina la guerra, pues crean un Ministerio de Ejército, un Ministerio del Aire y un Ministerio de la Armada. Luego ya en el 77 se junta todo en un Ministerio de Defensa. Pero toda la documentación del Ministerio del Ejército la tenemos nosotros, incluida los servicios de información, que tenían controlada toda la población. Imagínense la documentación. ¿Cuál es el archivo de la Guerra Civil? Pues el de Ávila. ¿Cuál es el archivo de la represión? El de Salamanca. Son los dos principales archivos donde van a encontrar información sobre personas. ¿Dónde van a encontrar también una información en los archivos estatales muy interesante? Pues en el Ministerio del Interior, porque tienen la documentación generada por la policía, por la Guardia Civil y por prisiones. Es decir, todo el aparato represor y de control social del Estado. Porque ahora la policía y la Guardia Civil pues nos pueden caer mejor o peor, pero son todos constitucionales, son todos democráticos y son todos, bueno, todos, ¿vale? Y las prisiones, lógicamente, también son... Pero, claro, conservan la documentación y tienen la documentación de la época de la Guerra Civil y de la dictadura, por lo cual, expedientes de personas que han estado presas, pues en la Dirección General de Prisiones, y expedientes de represión y, por ejemplo, de control de maquis o de los maquis aquí hubo algunos, pero menos, es más en la zona pirenaica o en la zona de León, pero todo lo que era digamos, la oposición franquista, pues todo está en la Dirección General de la Policía de la Guardia Civil en prisiones, y ahí se tiene que dirigir al ministerio, a los archivos del Ministerio del Interior. Y luego en el Archivo General de la Administración, que es el archivo, hay un archivo que está en Guadalajara y que se supone que tiene que trasladar la documentación al Histórico Nacional, pero los tenemos bloqueados. Ahí está toda la documentación de lo que se llamó el Movimiento Nacional, que saben ustedes que lo de la sección femenina, el Frente de Juventudes, todas estas cosas que están extendidas por todo el país. La documentación que hay en Guadalajara es la de, digamos, los organismos centrales, ¿vale? Pero los organismos locales y comarcales están en los archivos históricos provinciales, en los archivos municipales, igual que lo de responsabilidades políticas. Quiero decir, por un lado están las organizaciones a nivel estatal, pero luego se extendía por todos los sitios. Por eso decimos que no hay un archivo de la Guerra Civil ni falta que hace. Porque ustedes van a encontrar responsabilidades políticas de Ávila en el archivo de Ávila. Van a encontrar la documentación de la organización sindical o del movimiento nacional en su archivo municipal o en su archivo histórico provincial, aunque en el AGA, en el Archivo General de Administración, esté el de los organismos centrales. Eso es para que se hagan una idea de cuál es el papel ahí fundamental. De los archivos militares, en el Archivo General Histórico de Defensa es donde tienen todo lo que es la justicia militar, porque esas jurisdicciones de responsabilidades políticas, de masonería y comunismo y de Tribunal de Orden Público, pues están en los archivos del Ministerio de Cultura, pero en los archivos de defensa están lógicamente lo que era la justicia militar. Danse cuenta que, o daros cuenta de ese, yo no sé si de tutearles o yo creo que nos vamos a tutear, ¿verdad? En una dictadura militar, y cuando se llega el bando de guerra, los bandos de guerra, porque hubo bandos de guerra, pero el bando de declaración de guerra por los sublevados imponía la justicia militar. Digamos que hubo una extensión de la justicia militar que solo se aplicaba a militares a toda la población civil, y esto duró hasta casi la democracia, ¿eh? El Tribunal de Orden Público quitó lo que fue, cuando se puso el Tribunal de Orden Público, quitó parte de la jurisdicción militar y parte de los delitos comunes ya pasaron a la jurisdicción civil, pero hasta que se creó el Tribunal de Orden Público, prácticamente a toda la población se le aplicaba la justicia militar. Y los juicios sumarísimos, los que mandaban a la gente al paredón, básicamente, no las fosas, al paredón, que son dos maneras distintas de morirse o de que te asesinen, de una forma irregular y de una forma regular, ninguna de las dos es buena. Los que iban al paredón acababan pasando por procedimientos sumarísimos. La mayoría, una parte importante, están en Madrid, en ese Archivo General Histórico de la Defensa, pero otros están en los archivos de lo que eran las antiguas capitanías generales de las regiones militares, que si ustedes se acuerdan, pues eran unas cuantas, tuvieron divisiones, pero tenemos sumarísimos, muchos en Madrid, sobre todo los de la zona centro y levante, porque era la Capitanía General de la Primera Región Militar, pero luego también los hay en Barcelona, también los hay en Ferrol, también los hay en Ceuta, y esos sumarísimos
son documentación que están pasando a los archivos para que lo puedan usar los ciudadanos, pero algunos tienen que pedirlos todavía a los secretarios relatores de los tribunales militares. El acceso no es tan directo como si estuvieran en un archivo, pero se permite acceder, ¿vale? O sea, que tampoco tengan problemas si saben que sus familiares pasaron por un tribunal sumarísimo. Si no está en Madrid, pregunten, porque les van a decir que está en otra capitanía general, pero siempre van a poder acceder. Tardarán, porque los sumarios son cosas grandes y hay veces que si ustedes no pueden ir al archivo, les hacen reproducciones, pero reproducir a lo mejor un expediente de 600 páginas, que a veces no están en muy buen estado, pues pueden tardar, ¿vale? Pero siempre van a tener acceso a él. En el Archivo Histórico Nacional, que no lo hemos dicho antes, tienen eso que se llama la causa general. Cuando después están haciendo una causa general, saben ustedes que la causa general fue una investigación que hizo la Fiscalía del Tribunal Supremo para ver cómo eran, lo que habían provocado las hordas rojas en cada municipio. Y lo que hacían era mandaban informes, lo que ha dicho antes Jennifer, pues el párroco, el comandante de la Guardia Civil y el alcalde, y relataban los delitos que habían cometido las hordas rojas en cada pueblo, con el nombre de las personas que habían matado a los rojos en cada pueblo. Esa investigación que hizo la Fiscalía se llamó causa general y lo que pretendían era justificar que los rojos lógicamente habían matado mucho, ¿vale? Les salieron mal las cuentas, porque les salen unos 8.000 muertos. Entonces, claro, ese informe se lo guardaron en un cajón, pero todas esas investigaciones acabaron después en el Histórico Nacional, están en internet, esas se pueden ver todas. Si quieren ver el Causa Nacional, Cuevas del Valle, Causa Nacional de las Arenas, lo van a poder consultar, lo van a poder ver y se lo van a poder descargar. Pero esa es la información que mandó a hacer la Fiscalía del Tribunal Supremo en los años 40 para demostrar las barbaridades de las hordas rojas. Como no le salió bien, lo editaron en 1945 y el libro no volvió a salir del cajón hasta... y luego ya se ha digitalizado y se ha puesto en valor. Y ahora vamos a ver por qué es importante que eso sea así y por qué tenemos que conocer eso. Dentro de la causa general está también la documentación de los tribunales republicanos, también porque la incautaron. Vamos ahora mismo, toda la documentación que de la Guerra Civil en los archivos, mucha procede de incautaciones documentales. Del bando republicano fundamentalmente, vamos a hablar del bando republicano, no, del gobierno republicano. Hablamos de bandos porque es como hay que darse cuenta que yo trabajo con una documentación mandada a crear por Franco, organizar por Franco y por los militares. Tienen su forma de denominarlo y una ya se le pega, discúlpenme ustedes, ¿vale? ese es un fallo mío. ¿Por qué es importante que esa documentación esté controlada y seamos los archiveros quienes sepamos dónde están las cosas y hayamos intervenido los archiveros? Pues porque los archivos y sus documentos se pueden convertir en instrumentos para la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática. Estamos hablando de documentación que se ha generado por instituciones represoras que actualmente, y gracias a Dios, y ya por fin en la Ley de Memoria Democrática de 2022 han sido declaradas ilegales, ilegítimas y nulas, porque la ley del 2007 no lo consideraba así, ¿vale? Esos tribunales que ahora ya son declarados ilegales y nulas todas sus sentencias han generado un montón de documentación con unas funciones represivas. Es lo que decíamos, la lista de los integrantes de esta organización del Arenal, de cuyo nombre no me voy a acordar en toda la ponencia, pero bueno, el Despertar, discúlpenme, es que yo la oigo por primera vez. Esas listas que luego sirvieron para hacer los sumarísimos y para aplicar la represión, ahora nos sirven para recuperar los nombres de los que han sido represaliados. Entonces, los archivos y los fondos documentales son fuentes documentales para el conocimiento de la realidad histórica. Aún nos quedan gente que ha vivido la guerra. Aún algunos de ustedes tienen a sus padres o sus abuelos, o tienen recuerdos, algunos, los más mayores, de lo que pasó en la guerra. Pero el tiempo pasa inexorablemente para todos. Y cuando la historia oral ya no pueda mantener muchas verdades que nos las transmiten nuestros familiares, lo que van a quedar son los documentos de los archivos. Esos documentos de los archivos, en el sumarísimo, nos van a decir que tu abuelo era malísimo porque había formado parte de la Asociación El Despertar. Digo yo que no me voy a acordar. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Era malísimo por eso. Pero ahora, gracias a eso, sabemos que esta persona fue represaliada. Pasa lo mismo con los sumarísimos, pasa lo mismo con lo de represión de masonería y comunismo, pasa lo mismo con la causa general. Toda esa gente que han sido señaladas como malos y aparecen como culpables, ahora con esos documentos pueden reclamar su condición de víctimas. Ya sé que no dan dinero, ya sé que no tienen mucho mérito, pero al menos
reconocer que esas familias y esas personas no eran lo que decían esos tribunales que eran. ¿De acuerdo? O sea, no tienen que recuperar la dignidad porque la dignidad nunca lo perdieron. Pero que se haga justicia y que se sepa que esa gente fue represaliada de manera injusta e ilegal, esas listas que sirvieron para culparles ahora no sirven para exculparles, por así decirlo, y para sentirnos orgullosos de ellos. Y ese es el trabajo que hacemos en los archivos, y por eso en los archivos nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y la memoria democrática. Y sobre todo porque existe a nivel internacional, no es a nivel local, sino a nivel internacional, esto es a nivel de Naciones Unidas, un derecho a conocer la verdad y un derecho a luchar contra la impunidad. Y entonces los archivos lo que proporcionamos es información con documentación original, auténtica y fiable. Porque la documentación que tienen los archivos y que siempre está en los archivos ha estado custodiada por personal técnico y se ha conservado de una manera, a no ser que haya venido un señor y haya dicho vamos a quemarlo todo, que también ha pasado. Pero bueno, normalmente no pasa. Cuando digo que es que el archivo del pueblo se quemó, algunos se quemaron, pero es que algunos se destruyeron de manera ilegal y quieren decir que se quemaron durante la guerra. O algunos se los han llevado a su casa. Y algunos los devuelven o algunos hacen fundaciones. ¿Vale? Porque, por ejemplo, la Fundación Francisco Franco tiene documentación propia del general Franco y de su familia, que puedes entender que es un archivo familiar, pero también tiene documentación pública. ¿Vale? Pero, por ejemplo, Felipe González, y me van a perdonar, pero Felipe González en su casa no tiene, la Fundación Felipe González tiene documentación también de que era el presidente del gobierno y tenía que estar en un archivo. Quiero decirte que aquí la pasión que tienen algunos políticos de llevarse la documentación pública a su casa, a que ustedes no se llevarían un cuadro de su centro de trabajo, ni una mesa, ni una silla. Pues los presidentes del gobierno, ya sea Juan Negrín, que fue republicano, como Francisco Franco, que fue un dictador, como Felipe González, que están en la República, se han llevado documentación a su casa, pública, que no está en los archivos y por eso no lo controlamos nosotros. Y eso es malo porque ustedes no acceden. Eso es para decirlo de otra manera, pero bueno, eso es otra cosa. Quiero decir, estando la documentación en el archivo se garantiza su integridad y su fiabilidad. Y sobre todo, aplicar las políticas archivísticas en la defensa de los derechos humanos supone tratar la información de violaciones de derechos humanos de una manera específica y especial. Existe tanto normativa internacional como instituciones internacionales, el Consejo Internacional de Archivos, de la UNESCO, que es un organismo de Naciones Unidas, y que hace informes. A veces, si están ustedes interesados en este tema, saben que hay un relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad y el derecho a la verdad y la lucha contra la impunidad, que es Pablo de Greiff. Ahora me parece que es otro, la verdad, me parece que ahora no recuerdo el nombre del que es ahora, pero han hecho informes sobre España y han hecho informes sobre la impunidad y dicen respecto a los archivos que el derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos. Se deben adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación o la falsificación de los archivos, entre otras cosas con el fin de que no queden impunes autores de violaciones de derechos humanos y derecho humanitario. Si han visto últimamente alguna la película esta de Argentina de 1985, al principio sale el archivo de la CONEVA, que es la asociación precisamente de víctimas. En ese archivo se basó toda la información del fiscal, para luego ir a los juicios que relata, para que veamos la importancia de los archivos y la necesidad de preservar los archivos. Ya termino, vale. Y lo que dice Pablo Greiff es que los archivos juegan una función central en la promoción y la realización del derecho a la verdad. Son imprescindibles para acompañar la transición de regímenes dictatoriales a sociedades democráticas. Esto lo hemos visto recientemente en Guatemala, lo hemos visto recientemente en Ruanda, hemos visto que todas las comisiones de la verdad y todas las lo que se llama justicia transicional han acudido siempre a la documentación de los archivos. Eso es lo que tratamos de hacer en España a través de la Ley de Memoria Democrática, entender que toda esa documentación tiene que ponerse al servicio de las víctimas. Sobre todo porque lo que prevé la Ley de Memoria Democrática es pedir certificados de reconocimiento de víctimas. No dan dinero, no dan otra cosa, pero el reconocimiento que decíamos de las víctimas es necesario justificarlo. ¿Y dónde se va a justificar mejor que con documentos de archivo? Hay unos principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en defensa de los derechos humanos. Es un documento de estos maravillosos de la ONU que dice efectivamente lo que tenemos que hacer los archiveros para garantizar esto, que es incluir en las descripciones de nuestros fondos que esa información puede ser susceptible de contener datos que permitan reclamaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en un sumarísimo aparece el nombre de uno de los encausados o de dos, pero normalmente encausaban a 50 o 60 personas. Y no solo eso. En el título del sumario solo te puede venir el nombre de una persona,
Si tú no describes más y no describes el nombre de los otros 49, pues te quedan 50 sin sacarlos a la luz. Y si no describes encima, además, el nombre de los chivatos o el nombre de los que les juzgaron, les recuerdo el caso de este Baena Tocón, este señor que pelea porque su padre firmó, era uno de los que actuaba en el sumarísimo de Miguel Hernández, y estaba el hombre indignadísimo porque su padre no había matado ni había ordenado matar a Miguel Hernández. El hombre murió, el pobrecito enfermo, no lo acabaron de matar porque encima le conmutaron la pena, pero cuando llegó la conmutación de pena ya se había muerto el hombre. Y este señor era uno de los que participaba en los juicios, era un jurídico militar que participaba en los juicios, y el hijo estaba enfadadísimo porque a su padre no le tenía que conocer nadie. Pues no, sí, le tienen que conocer. El nombre de los victimarios también se tiene que conocer. Y eso implica que los archiveros tenemos que describir. No podemos quedarnos en sumario contra fulano Pérez, porque detrás de fulano Pérez están otros muchos y están también quienes les acusaban y quienes les metieron en la cárcel. Y eso es lo que tenemos que hacer los archiveros. Damos prioridad a esos fondos que tienen violaciones de derechos humanos. Yo puedo describir los planos muy bonitos de un sitio, pero es imprescindible que antes describa lo que hay violaciones de derechos humanos, y todo el mundo tiene derecho a acceder a esa documentación, tanto las víctimas como los victimarios, ¿vale? Y nada, muchas gracias por su atención y nos vemos en los archivos. Que sepan ustedes que pueden venir siempre a los archivos y que no tienen ninguna requisito, ¿vale? Y si no, lo que digo, llaman al Archivo General Militar de Ávila, preguntan por mí y me pongo, ¿vale?